Bueno, seguimos con Talampaya Aliat, vamos a darle el cierre, el tercer video, y es la secuencia que es más importante para pensar un poco, a ver, sobre todo la operación política. La cuestión estética tiene que ver con esta construcción de la lengua y que sí, lo vamos rastreando a lo largo de todo el relato, pero ahora vamos entendiendo a dónde iba con todo este gran descenso bastante horroroso que culmina en estas últimas visiones. Entonces, estaba nuestro narrador ahí en Jujuy, pasando el tiempo, desafectado de su labor para la compañía, para la CIA, básicamente. Hasta que le llega una orden por Telex para que vaya a La Rioja, decíamos, porque parece que el gobernador musulmán va a ganar las elecciones. Dice, en febrero de 1988 recibí un mensaje a través de un viejo Telex. Era más bien una orden. Debía trasladarme a la capital de la provincia de La Rioja, fingir una identidad y pasar las horas en el bar El Ciervo, frente a la plaza sobre la calle Joaquín B. González. El avispero de esa calurosa capital provincial estaba agitado. Aunque nadie en el resto del país lo consideraba posible, todos creían allí que el gobernador musulmán de la provincia ganaría primero las primarias y luego, naturalmente, las elecciones generales. 400 familias riojanas preparaban su traslado triunfal a Buenos Aires, donde pensaban apropiarse de los cargos más altos en la administración, en la justicia y en este honorable edificio. Señores congresistas, seguramente ustedes recordarán muy bien de lo que hablo. Bueno, acá aparece entonces otros de los sentidos cristalizados que van a estar pesando al menemismo y que a nosotros nos son relevantes para pensar extensivamente al peronismo desde esta construcción artificial que está haciendo Liach, por supuesto, ¿no? Esta cuestión del nepotismo, ¿no? Es decir, van a venir todos con sus familiares en los cargos del Estado, se van a apropiar de los cargos más altos en la administración, en la justicia también, antirrepublicano en algún punto. Esta es entonces la postal del peronismo en su faceta menemismo incipiente, en su faceta proto-menemismo, que recorta Liach y que tenemos que empezar a pensar, ¿no? que recorta este narrador en principio, ¿no? Dice más adelante, dice, el tema principal de las bromas que se contaban sobre el gobernador, que en todo lo demás era el amo de todos los bromistas, era que se empolvaba el pelo a semejanza de Ronald Reagan, que entonces transitaba sus últimos días en la presidencia. ¿Ustedes quieren que les diga la verdad o quieren que les mienta? Bien, señores congresistas, con todo respeto por la bancada oficial, hay que decir que Ronnie fue un gran payaso peronista. Vaya manada de vivillos peronistas, cierra este párrafo. Acá aparece el vínculo con Ronald Reagan, que es para nada gratuito, ¿no? Es decir, Reagan como un payaso peronista, como una de las formas del populismo, un populismo de derecha. Digo, esta asociación no es una asociación gratuita porque las políticas económicas de Reagan tienen que ver con lo que luego hace el menemismo y que tienen que ver con cierta sublevación con respecto a las políticas del peronismo clásico, ¿no? Es decir, si muchas veces el menemismo ha sido leído como una traición dentro de la línea histórica del peronismo, bueno, acá para Liach parecería no ser así. El menemismo aparece como una expresión condensada de determinadas características que se le pueden asociar al peronismo. La asociación, digo, no es gratuita. Reagan, actor político estadounidense, llega a la presidencia entre el 81 y el 89. Cuando Reagan se va, es cuando llega Menem acá y que implementa estas políticas que tienen que ver sobre todo con la desregulación de los mercados, con el repliegue del Estado, un poco lo que veíamos en la clase sobre Gambarota. Estas políticas ya las estaba implementando Reagan en Estados Unidos, ¿no? La desregulación del sistema financiero, las rebajas impositivas para las grandes riquezas, la represión contra las organizaciones sindicales y en el orden externo el apoyo a los movimientos anticomunistas en el resto del mundo, lo que se conoció como la doctrina Reagan, ¿no? Entonces digo, esta asociación es para nada gratuita.
Dice el narrador un poco más adelante. Poco después del triunfo del gobernador en las primarias de su partido, tomé la lista de los helados impresa en forma de cuadro sobre un feo papel amarillo y en el reverso dibujé al simiesco gobernador. Su oponente le daba un castañazo y de las orejas salían billetes con el rostro de Benjamin Franklin. Esa cosa llamada broma o caricatura era desconocida en aquella provincia de cauteloso despotismo, ¿no? Importante de nuevo para pensar esta serie de características que van a terminar asociadas con el menemismo, decíamos, en la operación de Liach, también con el peronismo. Entonces habíamos dicho el nepotismo como primera característica. Acá aparece la corrupción, ¿no? Le salen billetes, dólares de las orejas al simiesco gobernador. Y después el despotismo, ¿no? El régimen despótico, un régimen tirano. Ahora, le agrega un matiz positivo el narrador del Liach. Es una provincia de cauteloso despotismo, ¿no? Cierta frialdad calculadora que hace que la compañía lo mande a ver qué está pasando. Evidentemente, este tipo de ascendencia musulmana, y eso es lo que al parecer más preocupa, va a ser presidente. Bueno, va a ser 2 veces presidente. Bueno, entonces acá cuenta que como parte de su operación ahí en La Rioja, ya en la situación más baja de las coordenadas geográficas, se hace amigo de Carlitos Jr., básicamente, como para acercarse a este gobernador que al parecer va a ser presidente. Entonces tenemos ahí, se van al parque Talampaya, se van a los cañones de Talampaya. Entonces Carlitos Jr., yo digo, otro personaje histórico que aparece tensionando la matriz ficcional y sobre todo su muerte que va a aparecer ahí mencionada. Digo, acá cuando aparecen estos datos que a nosotros nos resultan familiares porque los conocemos por la televisión o porque tienen que ver con nuestra historia reciente, se nos deben activar las alertas de los peligros de realizar una abstracción del régimen estético, decía Sarlo, de caer en el malentendido. Digo, aparece este personaje histórico contado con cierta intimidad, ¿no? Entonces activan estos peligros. Dice, el líder de ellos, un chico con los pelos parados y estragado permanentemente por el insumo de cocaína. Yo no sé si eso está testimoniado o no y la verdad que me importa poco. Tiene que ver con cómo está construyendo el relato Liach. Dice, el chico conducía un Toyota Lastra, por supuesto que sí, era aficionado a los rallies, dice, preparado para correr rallies, condujo las 400 millas en menos de 3 horas y media, o sea, hay elementos que sí son conocidos y testimoniados y otros que hay que ver hasta dónde. Y sobre todo, digo, cuando se hable de la muerte, es una situación delicada porque es un episodio que continúa abierto hasta el día de hoy, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con lo que podría decir el diario La Nación, ¿no? Como dijo De Vita Vive Perlonger, a ver qué malentendido, qué lectura fundada en un malentendido se podría haber realizado. Entonces van ahí a los cañones de Talampaya, hay unas escenas con Carlitos Jr., con unos amigos, y la cuestión es que vuelven y van a esta fiesta menemista que está haciendo Menem por el triunfo en las primarias, y aparece esta descripción bastante patética y que nos va a conducir a la última imagen. Dice, cuando terminó esa travesía infernal, el padre del chico estaba dando una fiesta en Villa Unión, un pueblo cercano a la cordillera de los Andes. El padre del chico era el gobernador musulmán de la provincia. Estaban celebrando su triunfo en las primarias del partido. La fiesta era bastante grotesca, con banderines de colores decorando las calles, mujeres viejas que lanzaban risotadas, música ordinaria. Y un poco más adelante cruza unas palabras con él, pero fíjense, dice, el chico me presentó a su padre, pocos años después el asesinato de ese chico sería financiado con dólares de la compañía. Yo acá decía, bueno, alerta, ojo con la abstracción del régimen estético, esto sí no está testimoniado, y sí me interesa pensar el asesinato de Carlitos Jr. como un dato histórico que aparece tensionando la matriz narrativa, la matriz ficcional, ¿no? Carlitos Jr.
tuvo su relevancia en los medios, ¿no? Como hijo del presidente. En el 95, mientras iba piloteando un helicóptero, tiene un accidente, el helicóptero se cae, tuvo un accidente, el helicóptero se cae y fallece, eso efectivamente, a partir sobre todo de Zulema Yoma, que se puso el caso al hombro. Hubo una investigación bastante fallida. Menem dijo que había sido un accidente, idas y vueltas a lo largo del tiempo. Finalmente, en el 2014, Menem manda una carta al juzgado y dice: luego de indagar y estudiar los hechos y circunstancias que rodean la causa, aunque inicialmente no fue así, llegué a la conclusión de que la caída del helicóptero y la consecuente muerte de mi hijo fue el resultado de un atentado. Entonces, que era la hipótesis más fuerte. Hipótesis vinculaban la muerte de Carlitos Jr. con un atentado, sobre todo que tenían que ver con las promesas incumplidas de Menem a países de Medio Oriente que habían aportado para la campaña. Entonces se trianguló esta serie de atentados a la AMIA, a la Embajada de Israel, y Carlitos Jr. Formaría parte de todo este entramado. Esto es una de las hipótesis fundamentales, pero acá el narrador de repente aporta un dato de un tema que es sensible, ¿no? Digo, bueno, el atentado, el asesinato, ¿no? Y si fue un asesinato o no fue un accidente, sería financiado con dólares de la compañía. Bueno, quiero decir, tiene que ver con la construcción estética, más que histórica o testimonial, que está haciendo Liach. Tiene que ver con este narrador, que es un narrador complejo, este narrador que por aquel periplo, por aquel recorrido que nos contó a lo largo de todo el relato, ni siquiera es un narrador de fiar, ¿no? Entonces, interesante cómo está incorporado el dato histórico, pero también estos peligros de hacer abstracción del régimen estético. ¿Cómo hubiese leído el diario La Nación este dato? ¿Sí? Continúa con ese molde de lectura de tomar como dato cierto todo aquel dato que tuviera algo que ver con determinada circunstancia histórica al interior de un texto literario. No, esto sería el diario de la Nación debería llevarlo a un juzgado y decir, bueno, tenemos más puntas para seguir investigando. No, le dirían, no, en un juzgado no le dirían, porque en un juzgado también tienen como una cabeza de lectura un poco complicada con respecto a estos textos, a estos artefactos que tienen una función primordialmente estética, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. Dice: el padre me preguntó por las hamburguesas con queso, por los zapatos italianos sin cordones y por Miami, a donde nunca había estado aún. Luego se fue a comer con otros parecidos a él. Fue la primera vez que conocí a una persona musulmana. Parece este diálogo con cierta tilinguería, ¿no? De Menem, pero también de aquel que está en el margen y que de repente llega a determinadas posiciones centrales. Digo, no sé si tiene que ver específicamente con el peronismo, pero bueno, es un dato ahí que aparece recolectado de este Menem incipiente. Dice: a la mañana siguiente volví a encontrarme con él y le dije que con una buena inversión Talampaya podía convertirse en un lugar con una gran afluencia turística, ¿no? El negociado que había insinuado antes, el caso de corrupción, que también tiene que ver con este sentido cristalizado con respecto al menemismo y que a partir de la operación de Liach queda insinuado con respecto al peronismo en general. Y dice sobre el final, cierra: creo que están cometiendo un error histórico al juzgar a este hombre que quiso modernizar a su país, y agrega 4 renglones con una imagen explícita y de este consumo un poco que tiene que ver con los marines, con los soldados norteamericanos, de pornografía, tan lejos de su lugar. Y bueno, ahí tiene la lengua esta artificial que construye Liach en este narrador, está plagada un poco de este registro que tiene que ver con el género de la pornografía y termina con una escena un poco explícita que puede pensarse como una postal finalmente del menemismo específicamente, ¿no? Yo no la leo, pero ahí está. Y yo me pregunto por el tinte irónico de estos fragmentos. Por supuesto que la imagen final, esa imagen pornográfica, sexual, que puede pensarse al menemismo en esa línea, tiene un componente irónico fuerte, pero esto de que y se están cometiendo un error histórico al juzgarlo por la corrupción, por el nepotismo, el despotismo, lo que fuere, porque este hombre finalmente quiso modernizar al país. Entonces yo me pregunto si este
fragmento es efectivamente un fragmento irónico, pensando sobre todo en el desvío con respecto a las políticas del peronismo clásico que efectúa el menemismo durante los 90 y que derivan en el neoliberalismo, básicamente, y en un discurso de apertura al mundo afín a la concepción liberal. Digo, este soldado norteamericano, esta visión extrañada sobre el objeto, y que se corresponde con una visión dentro del campo cultural argentino, ¿ve con malos ojos absolutamente todo el menemismo o efectivamente no? Digo, el ministro de Economía era Cavallo, finalmente. Entonces me parece que es interesante que este fragmento final, que podría ser leído como un componente irónico, a partir de la complejidad del narrador que construyó Liach, admite diversas lecturas. Eso a mí me parece algo interesante. Bueno, entonces yo creo que el trabajo más productivo para hacer es ir rastreando los elementos históricos, que son muchísimos al interior del texto, y ver cómo están en función de producir un verosímil en principio, y cómo están operando dentro de este artefacto artificial que construye efectivamente Liach. Entonces, pensar estos elementos históricos, nosotros vimos ahí el Frente Farabundo Martí, las operaciones norteamericanas en Latinoamérica, Reagan, el Che Guevara, el menemismo, el peronismo, la muerte de Junior, el atentado a Juan Pablo II, vimos muchos elementos históricos y seguramente hay alguno más, pero ver cómo están ahí tensionados sobre todo por la construcción de este narrador y de este artefacto estético que construye Liach, sobre todo a partir de este procedimiento formal que tiene una fuerza formidable y que es la construcción de una segunda lengua, de una lengua mal aprendida, de una lengua artificial. Finalmente, hay una lengua artificial que está trabajando y moldeando algunos datos y elementos históricos para componer luego una escultura que está cargadísima políticamente, Entonces, eso me parece interesante. Y finalmente, como este es el último texto de la unidad, este es el último texto de la selección sobre peronismo, hacer un final de recorrido, hacer un relevamiento ahí un poco por arriba para pensar las zonas tan heterogéneas que fueron activando este cruce entre peronismo y literatura, para pensar un poco las características de este movimiento. Digo, empezamos con Walsh y los 60 de la proscripción y la guerrilla, seguimos con Borges y el simulacro, ahí que señalaba un poco los fascismos europeos, seguimos con Perlonger y los márgenes de los marginados, de los reventados, de la liberación sexual, seguimos con Incardone y los curas del tercer mundo, los curas tercermundistas, la parte de la iglesia que hace opción por los pobres, y terminamos con Liach y esta caída un poco infernal que desemboca en esta visión de un caudillo riojano que a su vez luego va a desembocar en lo que podemos llamar el peronismo neoliberal. Entonces quiero decir que ecléctico todo, y en este sentido me interesa recuperar una frase de Raimondi. Raimondi, vimos, además de escribir la crítica sobre Gambarota, lo podemos pensar como un crítico, además de ser poeta, además de ser profesor de ustedes, lo va a ser en Contemporánea 2, fue director del Instituto Cultural, ¿no? Y cuando decide renunciar al cargo por una cuestión de movimiento interno con respecto al partido político que él estaba representando, ahí tira esta frase, dice: el peronismo tiene casi la extensión del mundo conocido, ¿no? Eso dice Raimondi con respecto al peronismo, y me interesa para pensar esta representación tan amplia a partir de estos 5 cuentos, que podrían ser muchísimos más. Digo, esas representaciones podrían ampliarse y seguir ampliándose hasta ocupar, como dice Raimondi, el mundo conocido. Así que terminamos la serie sobre peronismo, terminamos la unidad 2 y nos vamos ahora con un pequeño fragmento de archivo que es una joyita que tiene que ver con esto, ¿no? Pero que tiene que ver en este fragmento que vamos a ver ahora,
tiene que ver más con las opciones políticas al interior del movimiento, ¿no? Las posibilidades de estar en uno u otro lado al interior del propio peronismo. Es un fragmento donde Perón habla de este movimiento entre izquierdas y derechas al interior de la propia organización. Así que con eso nos vamos y la clase que viene empezamos con la unidad 3 directamente. Nos vemos. Algunas veces me decían que cómo yo permitía que... Sí, señor, yo permito todo en el movimiento. A nosotros no tenemos prejuicios de ninguna naturaleza, porque así tienen que ser los movimientos. Tenemos hombres de extrema derecha y tenemos hombres de extrema izquierda. Nunca me olvido que cuando organizamos esto, vino un día el ministro de Relaciones Exteriores, que era un conservador, el doctor Remorino, conservador de Córdoba, casualmente, secretario de Julito Roca, fíjese usted. Bueno, viene y me dice, sí, yo había puesto allí a Borlengui, a Bramulio, un montón de muchachos que venían del socialismo. Y me dice, pero usted está colocando todos comunistas ahí, me dice. Y le digo, yo no se aflija, Remolino, es para compensarlo a ustedes que son reaccionarios. Debe ser un equilibrio. En el movimiento siempre ha sido así. Yo creo que los movimientos... Cherry blossoms in the sky. It's my favorite song. Feels exciting so to happy. be living. No wonder I feel so tired.